Importancia de las tecnologías de esterilización en el Departamento de Procesamiento Estéril. Para este tema nos acompaña un gran experto, el licenciado David Vélez Jiménez, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, gracias como siempre a la Federación, al Estado de Oaxaca por la invitación y la confianza como siempre, ¿no? Sí, vamos a dar una parte de tu currículum, David. Claro que sí. David es enfermero general egresado del Instituto de Estudios Tecnológicos e Industriales número 76. Es licenciado de diseño gráfico por la Universidad de las Tres Culturas, incorporado a la UNAM. Gerente de esterilización del Grupo Dalinde y Hospitales San Angelín en la Ciudad de México. Actualmente laborando en esta institución. Él ha sido coordinador de 6 hospitales de flujo de procesamiento estéril, de las estructuras y reingenierías de procesos dentro de las centrales, así como la implementación de procesos y lineamientos para el cumplimiento de la manera unificada en todo el grupo de la certificación por el Consejo de Salubridad General, creador de cursos monográficos en esterilización desde el año de 2014 al grupo Dalinde. Es líder de opinión para Brown, Aesculap, Johnson, 3C, 3M y DIPSA. Profesor del curso Estéril U Latinoamericano de Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca y Ciudad de México. Diplomado por la Academia Aesculap en proceso de esterilización en 2011. Certificado de estudios en Certification Board for Sterile Processing in Distribution. Certificado CBSPD 2012, recertificado por CBPD 2018 y de 41.346. Profesor de CBPD 2016 a 2020. Tiene una experiencia de 25 años como profesional de procesamiento estéril. En Clínica Londres, Centro Médico ABC, Hospital Howard, Hospital Escandón, Grupo Dalinde de 2007 a la fecha. Pertenece hoy en día, hasta hoy, a la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, AC. Un amplio currículum, David. Felicitaciones. Sí, para este tema nos honra con su presencia el experto, el licenciado David Vélez Jiménez, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, profesoras, agradeciendo como siempre a la Federación, a la profesora Lupita y pues con mucha gratitud al Estado de Oaxaca también por la confianza y permitirme platicarles un poquito de este tema de monitoreo. Bien, entonces, pues, ¿puede empezar? Licenciado, listo. Puede empezar, el público espera. Perfecto, vamos a empezar con este magnífico tema, interesante, como lo comentaron.
Y bien. Bien, listo. Vemos ahí bien, sin problema. Listo. Pues Se vamos a ve empezar bien, con ese se tema. ve bien. Gracias, gracias, profesora. Es importante comentar que hoy en día ha habido muchas actualizaciones con respecto a los procesos, a las tecnologías, al propio manejo del procesamiento, que implica, pues, como siempre, el avance tecnológico y, pues, procesos definidos para este avance, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de un tema que es de amplia importancia a nivel nacional, a nivel mundial, como lo es el monitoreo de los equipos, ¿no? Y tecnologías de esterilización en la DPE. Es algo que muchas veces dejamos pasar de vista por la falta de conocimiento y entendimiento del por qué se deben de monitorear las tecnologías y ver más allá de esto, ¿no? De cuando yo decido una tecnología, ¿qué es lo que debo de saber para poderla decidir, ¿no? Para eso tenemos que empezar con algo que siempre me ha gustado mencionar, que es esta frase que comenta el Consejo de Seguridad General, que el hospital tiene que ser un todo para la seguridad del paciente. Y desde ahí me arranco. ¿Por qué? Porque es importante tener no solamente la tecnología, sino también procesos definidos. La tecnología es importante, pero hay veces que no tenemos esa oportunidad, esa posibilidad de tener la tecnología, pero tenemos la posibilidad de tener procesos definidos que aseguren la prevención para evitar riesgos significativos a la salud de los pacientes, en este caso también de los trabajadores, ¿no? Porque no olvidemos que pues también trabajamos el día a día del proceso de esterilización, muchas veces sin este tema de entendimiento del proceso y a veces puede causar situaciones como graves en el proceso, ¿no? Entonces, arranquemos aquí con este tema, ¿no? Y vemos ahí el tema de ciertos factores tecnológicos que son afectados por falta de análisis en los procesos, ¿no? Y eso es desde que tomo la decisión de adquirir un equipo, una tecnología, pues, ¿qué debo de saber, no? ¿Qué debo de entender con ciertos propósitos de poder tener la mejor tecnología? Y dirán, ¿qué tiene que ver con el monitoreo? Pues tiene que ver mucho, mucho, porque la tecnología que yo decida para el proceso de esterilización, proceso de lavado, proceso de desinfección, o así sea un proceso manual, ¿no? De esterilización, pues tengo que tener monitores, ¿no? Tengo que tener medidas de cómo ver que va mi proceso funcionando para poder tomar decisiones sobre esta situación. Y mucho más si yo puedo tener el acceso a futuro de tecnologías o la toma de decisiones de tecnologías basado en este análisis de medición, ¿no? Y monitoreos que voy a tener con respecto al proceso manual, ¿no? Porque solamente así se puede decidir una tecnología. Cuando yo tengo ya todo un camino recorrido, ¿no? Es como el tema de los monitores cuando salen el tipo de indicadores, ¿no? La decisión del indicador, pues, va a basarse en mi proceso que yo tenga previo. Anteriormente no existía ningún tipo de indicador, ningún tipo de monitoreo. Hacíamos las cosas como fuimos enseñados en las vivencias anteriores. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, ha migrado a procesos de control tecnológicos, donde tenemos que tener la medida y el análisis de estos procesos que han causado impacto con estos monitores, ¿no? Entonces, en su totalidad, los equipos utilizados en la central fueron en condiciones adecuadas, de alguna forma instalados, pero sin ningún tipo de control o medida, ¿no? A veces las tecnologías las queremos instalar sin seguir una recomendación del fabricante sobre el tipo de tecnología basado en el tipo de agua, en el tipo de energía que va a necesitar este equipo como suministro. Y ahí pues instalamos máquinas que pueden terminar como en la foto de la parte superior derecha, donde vemos pues bastantes sales, ¿no? Dentro de la cámara, dentro de las aspas y pues las situaciones de rejillas que pues se quedan totalmente terminadas, llenas de sales, calcio, magnesio, zinc, que no pudimos nosotros prevenir. Una máquina de $1,500,000 se echó a perder por no tener un análisis previo en este proceso, ¿no? Pues a veces decimos, el equipo se encuentra funcionando, ¿no? Y nos hacemos esta pregunta, a veces no nos la hacemos en el momento indicado, nos la hacemos ya que sucedió la situación, ¿no? ¿Por qué no me pregunté esto antes de tomar la decisión de la tecnología? Porque a lo mejor no estábamos preparados para este tipo de análisis, ¿no? Finalmente entendemos el arranque de una tecnología como algo que puede ser instalado de manera cómoda y que a lo mejor no necesita, ¿no? Tener estos análisis preventivos. Sin embargo, siempre que yo voy a tomar una decisión sobre este tipo de cosas, tiene que haber un cronograma, tiene que haber los actores importantes en esta toma de decisiones de análisis, como todo el equipo multidisciplinario que tiene que estar
inmerso en esta situación para poder tener una tecnología bien instalada. Así como decidir cualquier tipo de cosa en el proceso hospitalario, ¿no? No solamente les puedo hablar de la selle, les puedo hablar de rayos X, de hemodinamia, de las salas quirúrgicas. Todo esto tiene que ver con el equipo multidisciplinario que va a decidir todo este alcance, ¿no? O sea, no somos islas, tenemos que entender que tenemos que trabajar en equipo para que las cosas sean diferentes, basadas en cronogramas, en procesos, en mediciones, para la mejor toma de decisiones de las cosas que vayamos a decidir tecnológicamente hablando, en equipos, en materiales, en productos, para la seguridad del paciente. Porque todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente. La validación de los equipos lo tiene que hacer la fábrica. La validación empiezo con el tema validación porque es la parte que yo le tengo que exigir al fabricante de los equipos. Una validación que le hacen en fábrica antes de sacarla al mercado, que es desde ahí donde yo voy a interesarme si la máquina tiene buena posibilidad o no de pertenecer a este flujo de procesos, ¿no? Es donde yo quiero pedirle a la tecnología de la marca que sea, oye, necesito que me entregues tu validación de equipo, donde yo sé que cumplió con los estándares de calidad cuando fue producida esta tecnología, ¿no? Esto debe de definirme el óptimo resultado del producto final, o sea, la tecnología que me van a entregar a mí, porque yo fui a ver el proceso de la máquina y su diseño, su instalación y cómo debe de ser probada para que yo pueda tener un buen elemento en la central, ¿no? A veces dejamos pasar estas cosas, vuelvo a repetirles, y no ponemos atención debida, pero la realidad es que tenemos que tomar decisiones asertivas en lo que vayamos a tomar como referencia para tecnologías en la central de esterilización, cuando se trata de tecnologías. Pero también, ojo, podemos checar esto, no dejemos pasar de vista. Cuando es un proceso manual, platicaba yo mucho con mi querida amiga Alicia Hernández, ¿no? Que ella defendía mucho la parte del seguro social, en la parte es que tú hablas de la tecnología y haces mínimo los procesos. Le digo, no, Alice, el proceso es esencial y yo te lo juro que lo entendí cuando volteé a ver el seguro social cuando era presidente de Amexpe. O sea, sí, a veces la tecnología nos rebasa, ¿no? Pero la tecnología no puede ser analizada y tomada en cuenta si no hicimos un proceso manual antes. O sea, esto viene del proceso manual. Vivir esta experiencia de lavar a mano, de esterilizar en tecnologías todavía de manubrios, en autoclaves de gravedad, pues son cosas que debimos de haber vivido para poder tomar un análisis asertivo, ¿no? Sobre qué es lo que yo necesito de tecnología. Pero los procesos también se miden, todo lo que está escrito en documento y llevado a un análisis gerencial para la toma de decisiones y certificarlo, pues entonces también es algo que me debe de ayudar y también tiene que tener monitores de medidas y verificaciones para poder yo tomar decisiones a futuro sobre una tecnología que yo vaya a definir, ¿no? ¿A qué se refiere una validación? Pues precisamente que son procesos realizados por la fábrica. Incluyen pruebas rigurosas, cumplimiento de estándares de calidad, cada máquina tiene un cumplimiento específico de este régimen de estatus, se definen como procedimientos documentados con evidencia con respecto al equipo de operación que voy a necesitar. Estos manuales de operación que el fabricante me tiene que entregar después de que fue instalada la máquina, ¿no? Es donde vienen los valores a los que fueron expuestos rigurosamente estas tecnologías para poder ser vendidas en el mercado para procesos de esterilización, ¿no? Aquí vemos ejemplos, lavadoras de carros, esterilizadores de vapor, lavadoras termodesinfectoras, pues todo eso tiene que pasar por estos procesos y no nada más eso, mucha de la tecnología que no solamente está en el hospital, sino también está digo, que no solamente está en la selle, que también está en el hospital, ¿no? Y que tiene que tener sus procesos de calidad, sea la marca que sea, ¿no? Porque no voy a decidir algo sin tener un conocimiento ideal. Y bueno, ¿qué podemos seguir de estándares? Pues aquí vemos precisamente algunos, no les voy a decir todos porque también les quiero dejar con la dudita para el Congreso. En el Congreso vamos a ver más a profundidad esto. Esto es como una probadita de lo que vamos a poder hablar. No les voy a dar todo, es solamente algunos objetivos que tomé en cuenta. Pero hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Existe el ozono, existen nuevas tendencias en peróxido de hidrógeno, existen muchas cosas que vamos a ver en el Congreso. Aquí vemos 4 tipos de ISO, ¿no? Les marco ahí con rojo la más actual, no les digo en qué se trata bien, solamente les digo que es
con respecto al monitoreo y validación del proceso de sellado, ¿no? El proceso de sellado que dejamos muy ahí ambiguamente, que no volteamos a ver y que pensamos que está sellando correctamente las bolsas. Hay un patrón ahí en ese ISO que también la asociación puede compartirles esta información, pero en el Congreso vamos a hablar mucho de estos temas. Tenemos también que hay estándares ISO para óxido de etileno, para termodesinfectoras, para esterilización por vapor, ¿no? Podemos encontrar algunas situaciones que definen requisitos específicos mínimos a cumplir en el equipamiento para ser liberados y enviados para su comercialización. Si no cumplen con estos estándares, que son internacionales, no pueden ser sacados a la venta, y eso es algo que en nuestro país a la COFEPRIS le debe interesar, porque si no tienen este cumplimiento, entonces no van a poder ser vendidos aquí. Imaginen, si dejan pasar estas tecnologías, vamos a tener muchas situaciones complejas que pueden impactar en la seguridad del paciente, porque si es una tecnología para esterilización y no está haciendo el correcto proceso dentro de la máquina, pues va a causar un impacto al momento de no poder esterilizar este tipo de materiales, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, la lavadora que no está haciendo un lavado adecuado, o el óxido de etileno que no está esterilizando, o el sellado que no está siendo correctamente funcional, pues las bolsas van a quedar expuestas a no poder ser esterilizadas correctamente, ¿no? Entonces, esto se pierde cuando no tenemos estos controles de calidad, y entonces yo no puedo permitir, o bueno, la COFEPRIS no tendría que permitir la entrada de estas tecnologías al mercado, pues, mexicano, ¿no? Entonces, es toda una parte de entendimiento de procesos que es importantísima entender para poder tomar decisiones asertivas en el tema estructural de la central, ¿no? Esto es algo que les decía yo, les tiene que entregar el fabricante. ¿Quiénes son los responsables de la validación? Pues ellos. Hemos oído ese término infinidad de veces. Decimos validación al monitoreo y monitoreo a la validación. Pues no es lo mismo. Validación lo hace el proveedor o fabricante responsables de proveer la información relacionada del cumplimiento estandarizado o pruebas rigurosas tecnológicamente con controles de calidad y pruebas que demuestren el adecuado funcionamiento de la tecnología. Y esos documentos me los tienen que entregar a mí en estas carpetas que vemos, por ejemplo, como ejemplo de lo que hizo Bellimet aquí en México, cuando entregó estas tecnologías. Ellos fueron, hicieron los análisis, revisaron, fuimos a la fábrica en alguna ocasión y pudimos ver que las tecnologías tenían estos estándares de cumplimiento. Esto nos lo entregan en México, donde viene toda la información del funcionamiento apto de la tecnología para poder ser instalada y calibrada para la Ciudad de México. Esta información debe ser provista en el idioma que el país necesite. No sé si hablas en idioma estadounidense, gringo, lo que es inglés británico, tiene que estar en ese idioma, igual que en México tiene que estar en español, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto, porque es el funcionamiento de la tecnología y lo que yo decidí que tiene que estar en óptimas condiciones para poder hacer la instalación. Que esto, cuando vienen a revisarnos y auditarnos las personalidades en el tema de estructura hospitalaria, ¿no? Podemos presentarlo demostrando que nosotros hicimos un análisis proactivo de la calidad de la tecnología para poder ser instalada, ¿no? Entonces, porque sí lo piden, ¿eh? Piden inclusivamente si hoy en día las tecnologías de esterilización a vapor ya no son instaladas con una puerta trasera. ¿Por qué? Porque todo el proceso tecnológico viene en la parte frontal o en la parte lateral. Entonces yo ya no puedo decirle a la COFEPRIS o al Consejo, oye, pues no puedo instalar de forma con una puerta de forma lateral o trasera, una puerta de forma trasera, porque la tecnología no está allá atrás, está adelante, ¿no? Entonces, todo esa base de sensores, de chips, de cosas diferentes hoy en día que tienen que tener este cumplimiento de fábrica ante la validación del fabricante. Por eso se le pide al fabricante que me mande un documento que diga, tiene que tener un mantenimiento frontal, ¿no? Para poder cumplir, porque la norma 016 dice que tiene que ser trasero, con una puerta que permita entrar. Ya no, a veces nuestras normas también están un poco antiguas y ambiguas, que no nos permiten demostrar que las tecnologías han crecido y han cambiado, y hoy en día tenemos que ir a la par de este tipo de situaciones. Entonces, lo que hacemos es pedir un documento al fabricante, el fabricante me lo tiene que mandar, y yo con eso le compruebo a la COFEPRIS que tiene un mantenimiento frontal, y que ya no es el mismo mantenimiento donde el ingeniero de servicio se manchaba completamente, sino nada más es de quitar y poner un sensor, ¿no? O quitarlo, calibrarlo y volverlo a poner, ¿no? Entonces son cosas que ya han cambiado mucho tecnológicamente hablando. Entonces, sí es muy importante entender estas situaciones cuando voy a tomar la decisión de una tecnología. Si bien la validación es relativa al equipo, se debe buscar determinar la idoneidad de todos los procesos
y parámetros críticos para alcanzar la esterilidad del producto. Y esto son las pruebas rigurosas que le hacen a cada tecnología, hablando en términos de lavado y de esterilización. Vamos, de todo el flujo de procesos. Ahora vamos a hablar del monitoreo. Y fíjense cómo es diferente la variación. Tiene que ver con lo que le hace la fábrica, la industria que la crea, ¿no? Para poder entregarme un producto que tenga el cumplimiento de estandarización de calidad a nivel internacional y las pruebas rigurosas que yo requiero para ver que esa máquina va a esterilizar a 134 grados centígrados durante 3.5 minutos o a 18 minutos con una presión de 3000 milibares o 32 PSI de presión en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que yo veo como variación. Pero miren acá con el monitoreo. El monitoreo es una cosa muy diferente. Hablamos de los esterilizadores de vapor. Deben de ser evaluadas las condiciones requeridas para el esterilizador de los productos, incluyendo distribución del calor, control de temperatura y tiempos de presión. ¿Cómo vamos a llegar a este nivel de cumplimiento en valores de tiempo y muerte microbiana, como lo vemos ahí a las 10 a la menos, del 10 a la menos 6 a 10 a las 6, para exposiciones de muertes de esporas en una cápsula? Pues lo vamos a conseguir por medio de este cumplimiento de temperatura, tiempo y presión, que es lo que yo les comentaba. Pero yo los tengo que monitorear. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues la industria tiene la responsabilidad de crear un producto que me ayude a monitorear, donde yo puedo pedir el tipo de muerte en un vial, como lo vemos en el indicador biológico. Pero no solamente ese es el que me ayuda a controlar. Hay más indicadores de monitoreos, como lo es el monitoreo físico, químico, más aparte el biológico, ¿no? El químico que vemos también en el cuadrito de la parte izquierda, en la parte superior izquierda, con la prueba de monitoreo biológica, tiene un indicador químico tipo 5, ¿no? Que es un integrador químico. Este nos ayuda también a medir cierta saturación de vapor y permeabilidad dentro de la cámara y muchas cosas más. Por eso es un integrador. Como también tenemos la parte física del equipo, como es el ticket o la pantalla táctil, que me ayuda hoy en día a ver que los parámetros estén llegando. Yo le digo a mi gente, chicos, no se basen nada más en el resultado del indicador biológico. Tenemos que observar el monitor completo, ¿no? El ticket que está imprimiendo tiene valores que ustedes tienen que comprender para tomar decisiones en ese momento que la carga está transcurriendo. Sí, la presión en milibares no está llegando a los 3000 milibares o más allá de ellos, pues tengo problemas. Entonces, si está llegando a 2999, el ciclo va a ser negativo. Y ustedes tienen que estar entendiendo ese tipo de cosas para que puedan tomar decisiones de si tengo que reprocesar, si tengo que tomar decisiones de hablar de ingeniería, que biomédica tiene que estar, y reportarlo para que vayan a hacerle un mantenimiento. En el momento 1 de esos 3.5 minutos de esterilización de esa meseta de esterilización, es donde yo me voy a dar cuenta si la presión no es la adecuada, porque ahí es donde están estas variables de presión. Ahí es donde tenemos esa medición específica, ¿no? Llamada meseta de esterilización, donde todo se va a conjugar para darle un resultado viable de esterilización, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Eso es lo que tenemos que monitorear en el vapor, ¿sí? La temperatura, el tiempo y la presión basados en un indicador biológico, indicador químico y indicador físico, donde voy a conjugar los tres para dar un resultado. Y si de la uno más tecnología, pues podemos hablar hasta de trazabilidad, ¿no? Pero eso ya es más allá. Estamos sabiendo este tipo de información para que ustedes lo vayan viendo. Si hablamos también de esterilizadores químicos, también encontramos las variables de monitoreo iguales a las que estamos viendo. Solamente que ahí la evaluación es en condiciones requeridas para la esterilidad de los productos que tienen que ver con una concentración del agente, la aireación, el tiempo, la concentración de la agente, ya les dije, el agente esterilizante, ¿no? Encontramos entre ellas algunos productos como los peróxidos de hidrógeno, ¿no? Lo que es la gasificación, la vaporización, que hoy en día es una conjugación importante, ¿no? Que es diferente para la esterilización, o el óxido de etileno alquilante, ¿no? Entendiendo que estos productos son diferentes en términos de muerte celular, de las esporas, porque lo atacan de forma diferente. Uno es alquilante y el otro es oxidante, ¿no? Entonces, son términos diferentes para la muerte microbiana, pero que tenemos que tener monitoreados, y encontramos lo mismo, un indicador biológico, en una pantalla táctil, un ticket que va a imprimir, donde va a ir dando la información del proceso que va a ir a priori para poder matar estas esporas, ¿no? Y tener un ciclo exitoso dentro de la cámara. Entonces, la pregunta es, ¿se tiene que monitorear o no se tiene que monitorear?
una de las preguntas más importantes que se hacen en los congresos a nivel nacional es ¿con qué frecuencia lo tengo que hacer con el término indicador biológico? ¿No? No dice nuestra norma con qué frecuencia, solamente dice que hay que monitorear la 045, dice monitorea química, física y biológicamente cada ciclo de esterilización, no nos dice cada ciclo de esterilización, nos dice solamente monitorea químico, físico y biológicamente, no dice más. La frecuencia la vas a poner tú, basado en el análisis del control y prevención de las infecciones que vayas a tener. Si yo tengo un ciclo de implantes, pues tiene que ir con un biológico. Si yo no tengo un ciclo de implantes, pero tengo instrumentales implicados en el manejo y manipulación del implante, pues también tiene que llevar un indicador biológico. Entonces yo te pregunto, si hiciste una carga el primer día, ¿cuántas cargas de ortopedia tienes al día? ¿Cuántas cargas tienes donde hay involucrado un set de ortopedia, reemplazo articular, ¿no? De prótesis de rodilla, de prótesis de cadera, ¿no? De situaciones como osteosíntesis, artroscopías, columna. Pues creo que la producción mayor en nuestro país es de ese tipo de cirugías que les acabo yo de decir. Entonces yo te dejo la decisión a ti, basada en esta información. Yo, en mi experiencia, lo hago en el peróxido de hidrógeno, sí lo hago una vez al día y con cada carga de implantes, pero tomando en cuenta que en los esterilizadores no metemos implantes. Los implantes entran al vapor por recomendación del fabricante, el titanio, el acero. No quiere decir que el peróxido de hidrógeno no sea el adecuado para hacer esto. Claro que puedo tomar la decisión de meterlo en algún momento, ¿no? Cuando tengo una producción que se para o que no tiene la producción de parte del vapor porque está parado, pues tomo la decisión sobre una tecnología de esterilización diferente, ¿no? Que también tiene recomendaciones para eso. Sin embargo, pues es complicado, ¿no? A veces la química del producto llega a tener, pues, situaciones de impacto en los implantes y entonces puede haber situaciones complejas para la salud del paciente. Por eso lo más recomendable por casas importantes de ortopedia a nivel nacional e internacional, pues es el vapor de preevasión, ¿no? Más para los motores, ¿no? Hablemos de la termodesinfección, de estas tecnologías de lavado, ultrasonido, ¿no? Termodesinfección o lavadoras de carros, ¿no? Las lavadoras de carros vamos a platicar un poquito más en el congreso de estas, pero les voy a mencionar más sobre el tema del monitoreo químico que tienen las lavadoras ultrasónicas y las termodesinfectoras. A veces decimos, yo no creo que sea necesario monitorear. Claro, tenemos agua implicada en el proceso. Tecnológicamente hablando, el agua tiene cierta pesadez, cierto impacto que si no la suavizamos, si no le quitamos las sales, pues va a causar un impacto en las tecnologías también, ¿no? Como vimos en el ejemplo de la lavadora termodesinfectora al principio de la práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer es monitorear todo este tipo de procesos. Aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no? Del Verify o de la prueba del acetato, que tanto le llamamos, donde podemos poner a prueba nuestras tecnologías de degradación, donde vamos a ver que se degrada el producto químico que semeja sangre o caldo de fluidos y tejidos corporales que vemos en la superficie de ese acetato, ¿no? Este indica que tiene que ser procesado en la tecnología bajo un tipo de elemento que nos ayuda a ponerle un reto, un desafío, como es el que vemos del lado izquierdo, el cual va a retar a la tecnología a poder hacer esa filtración de lavado y limpieza por medio de la cavitación, en el caso ultrasónico, temperatura de agua, dilución de enzimáticos y enzimático adecuado para hacer este proceso. Hemos encontrado en el correr de los años muchos buenos productos multienzimáticos, pero a veces la realidad es que son caros, ¿no? Pero podemos tomar la decisión y saber que la proteasa es el producto por excelencia, la enzima por excelencia que nos ayuda a degradar esto de mayor facilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este tipo de monitores para saber qué voy a decidir de la química de las tecnologías de lavado, ¿no? Entonces, sí necesitamos monitorear no solamente esta parte, podemos también medir pues la concentración de la gente también ahí, ¿no? Podemos medir también la calidad del agua, la temperatura que esté cumpliendo, que eso ya es más allá y no lo voy a mencionar más. Ahorita no les pongo el ejemplo de este monitor, pero hay más tecnologías para hacer monitores de lavado, ¿no? Este es un ejemplo, ya les comenté otros, pero en el congreso vamos a ver más. Esto es una embarradita, les decía, de lo que vamos a encontrar, que ya con esto es suficiente para poder entender que necesitamos monitorear, ¿no? Pero bueno, hay alcances más allá de esto, ¿no? Buscamos determinar que el equipo
se está operando de manera idónea, ¿no? Esto va a estar basado también en un entrenamiento por parte de la industria que se dedique a la venta de las tecnologías. Podemos encontrar varias marcas, ¿no? No voy a mencionarlas, pero podemos ver unas aquí en corto, ¿no? Ellos tienen que entregarme una capacitación del proceso, del monitoreo y la validación de la tecnología, ¿no? Ellos deben de decirme cómo son las reglas del juego para poder tener una buena tecnología trabajando, ¿no? Esto tiene que ver con los entrenamientos, la capacitación del individuo que va a estar a cargo de monitorear y de usar esta tecnología. El proceso de verificación y calificación son distintos del monitoreo, no son iguales. Son calificaciones que se le dan diferentes en la parte de la industria, de la fábrica. El monitoreo se lo damos nosotros en la central. Sin embargo, ellos también antes de sacar la tecnología o cada que le van a dar un mantenimiento, tienen estos monitores y también los ocupan, ¿no? Yo escuchaba que en Europa dicen, nosotros apostamos mucho por la liberación paramétrica. Claro, o sea, tienen con qué hacerlo. No quiere decir que México nunca vaya a estar en esos alcances o que Latinoamérica nunca vaya a estar en esos alcances, pero dependemos de múltiples factores que vamos a ir viendo al correr de la plática. En México realmente no podemos apostar a una liberación paramétrica, es complicado, ¿no? Por ciertos factores que vamos a ver. Importancia, la verificación de calificación es un proceso que se debe realizar de manera periódica. Lo tenemos que hacer periódicamente, no hacerlo una vez al año y ya hasta ahí llegó, no. Periódicamente hay que estarlo haciendo y hay que estar midiendo. Esto busca determinar la idoneidad de funcionamiento del equipo, toda vez que a través del tiempo los equipos experimentan cambios. Es muy importante. Una tecnología de vapor experimenta cambios consecuentes porque produce todo el tiempo de 5 a 6 cargas por día o hasta más, dependiendo de la capacidad instalada de los hospitales, ¿no? Si yo tengo un hospital con una capacidad instalada de más de 1000 camas, pues obviamente mi producción de esterilización va a ser mucho más elevada. Pero si yo tengo uno de 54 camas sensibles, pues la producción va a ser mínima. Sin embargo, ahí es donde se procesan de 7 a mucho 10 cargas por día para 300 a 400 cirugías mensuales, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo de capacidad instalada. Esto es importante que lo sepan en los hospitales, en el equipo multidisciplinario para poder tomar decisiones. La capacidad instalada es muy importante para decidir los espacios, para decidir las tecnologías o la cantidad de tecnologías, la cantidad de instrumentales. Todo esto debe de monitorearse y eso es parte también de la monitorización en la central. No solamente es químico, físico y biológico, chicos, es toda una línea de monitores que debemos de tener en el hospital, ¿no? ¿Para qué? En este caso, para comprobar la idoneidad de funcionamiento de la tecnología, ¿no? Cualquier nuevo equipo que vaya a ser considerado para adquisición debe de cumplir por lo menos con los estándares internacionales, como se los mencioné al principio. Y eso específicamente para saber si va a ser una tecnología adecuada para mi proceso. Hoy en día ya no existen las tecnologías, bueno, existen las tecnologías todavía en México, de timón, ¿no? De manubrio para cerrar la puerta del autoclave de gravedad. Ya poco a poco hemos ido sacando estas tecnologías de los hospitales a nivel nacional. Ha costado trabajo porque la verdad eran tecnologías de muchos años que seguían funcionando con muchas modificaciones y que habían ya cambiado y experimentando cambios importantes que ya no permitían un vapor de calidad, por poder decir el vapor. Ahora imagínense las lavadoras, ¿no? Entonces, encontrábamos este tipo de situaciones. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque hemos podido compartir esta información que estamos haciendo ahorita, compartirla para que puedan tomar ustedes decisiones mejores en la calidad de las tecnologías que van a tener al proceso, ¿no? Igual, si hablamos de un proceso de lavado manual, pues tiene que ver el tipo de enzimático. Yo les decía en la certificación, pues no vamos a lavar con Roma de a cuarto, ¿verdad? Porque ese tipo de detergentes no son los adecuados. Tenemos que buscar la idoneidad del proceso, donde pueda yo tener la decisión adecuada sobre qué producto usar para el lavado, ¿no? La química del producto. En este caso puede ser un enzimático monoenzimático a base de una proteasa que me va a ayudar a degradar, como se los decía, y no es tan caro. O sea, es nada más poderles ayudar a entender qué es lo que yo necesito basado en mi proceso tecnológico o en mi proceso manual que yo voy a tener en la central. Y todo esto tiene que ver con esa monitorización, ¿no? Todos los proveedores, ¿no? Deben de evaluar rigurosamente las tecnologías. No hay vuelta de hoja. Todos, Felmex y demás bueno, puedo decir, Felmex, Steris, Belimed, Human Medic, y todas estas marcas tienen que entregarnos este cumplimiento objetivo específico sobre las garantías de calidad que debe de tener esa tecnología para nosotros. Estas evaluaciones que el proveedor que debe someter el fabricante a estas tecnologías para poder ser funcional, ¿no? Pues bueno, a todo lo que se le pueda llamar hospital,
deberá de contar con los requisitos mínimos de infraestructura hospitalaria. Eso lo dice nuestra norma oficial mexicana 016. Y no hay que errarle. Si ellos lo están diciendo, sí tiene que decir. Un día me preguntaban sobre la calidad del agua. Oye, es que no dice que la tecnología que yo tengo debe de tener cierta cantidad de agua. Digo, no, no te lo voy a decir así. Te voy a decir tipo de agua para tipo de tecnología. ¿Quién te va a decir el tipo de agua que necesitas? El fabricante del producto que tú vas a comprar. Y no hay vuelta de hoja. Esto es, no hay que crear el hilo negro ya existe. Hay que entender más bien nuestras normativas para saber que sí nos están diciendo lo correcto, ¿no? Porque aquí vemos un extracto de la norma 016. Sistemas mecánicos, maquinaria, sistemas de destilado, desmineralización de agua. ¿Quién me dice qué tipo de sistema de esterilización de agua voy a necesitar? Pues obviamente el fabricante, ¿no? Ellos son los que nos deben de decir las reglas del juego, ¿no? Necesidades generales de estructura, acondicionamiento y características físicas de las instalaciones, personal calificado y especializado en dichos procesos, ¿no? O sea, el entrenamiento es fundamental, programa de cuidados y mantenimiento de los dispositivos médicos e instrumental en general, herramientas de gestión para poder manejar el gran volumen de información y de datos que existen de la central de equipos de esterilización, como aparte puede ser un sistema de trazabilidad manual o un sistema de trazabilidad digital, ¿no? Estos registros deben de estar inclusive hasta guardados por años, dependiendo de lo que yo necesite y el tipo de proceso que se haya hecho. Esto es muy importante, es mucha información que debemos de entender y debemos llevar a la práctica en el gran proceso de esterilización que tenemos, en todo este flujo unidireccional de procesos, ¿no? En el 6.6.3 de esta misma norma encontramos que la central de esterilización de equipos requiere contar con las áreas de lavado instrumental, como vemos un ejemplo, que deberá de contar con una ventanilla de comunicación a la circulación negra para la recepción de materiales e instrumentales prelavados, ¿no? Que ahí es donde vuelvo a decirles, el monitor no solamente está en las tecnologías, sino también en procesos, en cómo yo tenga mi comunicación entre una área y otra, cómo yo respete estas líneas de comunicación con características de asepsia y antisepsia entre una y otra, entre quirófano sucio y se haya contaminado, ¿no? Entonces, debemos de tener bien especificado este tipo de situación, ¿no? Y monitorizadas también, ¿no? ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana 045? Esta norma es la norma implicada en la vigilancia epidemiológica y en la prevención de control de infecciones, publicada por el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre del 2009 y que no ha tenido un cambio hasta ahorita, que ha tenido revisiones, que hemos nosotros contribuido en algunas, pero que no hemos podido lograr un cambio. Hemos estado FECREM, FEMEC, federaciones y demás implicadas, las asociaciones de esterilización, y no hemos podido conseguir un cambio. No sé, esperemos que después de esta pandemia de COVID podamos pues tomar en cuenta que esto se necesita cambiar, ¿no? A lo mejor no en el proceso de esterilización, porque la verdad el proceso de esterilización no tuvo que cambiar nada, pero sí en procesos en sala de operaciones, porque cuántas cirugías COVID no entraron, ¿no? Si vamos a monitores, ahí debe de haber una relación del porcentaje de umbral de los pacientes que entraron de COVID, ¿no? Entonces, sí es algo que nos deja como el pensamiento abierto a poder tener mejores disposiciones para crear normas oficiales mexicanas con mayor impacto, ¿no? Nos dice el monitor de la limpieza, en el 10.6.6.1, los objetos que se usen en procedimientos invasivos deben de contener o someterse a un proceso de limpieza de acuerdo al tipo de instrumental para posteriormente realizar la esterilización o desinfección de alto nivel. En procedimientos quirúrgicos siempre se debe de respetar la esterilización y no hay vuelta de hoja. Mi norma lo dice, ahí tengo que tomarlo y debo de tomarlo bien en cuenta para poder tener este raciocinio de seguridad y prevención para la seguridad del paciente, ¿no? Vamos a hablar un poquito del rotulado, que es otro tipo de monitor, ¿verdad? El material y equipo destinado a esterilización debe ser empacado en papel grado médico y cerrado mediante selladoras térmicas que deberán de rotularse con fecha de esterilización y nombre de la persona responsable del proceso. Vemos la tendencia tecnológica en la imagen superior derecha con respecto a pues un tipo de sistema de trazabilidad ya implicado en un etiquetado, ¿no? Como todavía podemos hacerlo con una pluma adecuada en el borde de 5 centímetros de la pestaña del papel de grado médico, como podemos encontrar aquí este ejemplo, ¿no? Aquí debe de quedar membretado, no en la parte de medio, no en la parte de atrás, porque esto va a causar que haya una laceración de la bolsa y entonces no voy a dar una garantía
de calidad a mi producto que estoy ofreciendo en la sala quirúrgica o en el área hospitalaria. Entonces, pues es muy importante. El rotulado y empacado tienen que ver mucho con el monitoreo, inclusive porque puedo rescatar inclusive los productos por medio de un código de barras o, en su defecto, por medio del nombre, ¿no? Cuando es un proceso manual, y el tipo de carga al que fue sometido, ¿no? El código de barras en su entorno de calidad, pues nos da toda esta información en un documento, pero en un sistema de trazabilidad manual, la información tiene que ser, pues, fidedigna, pensando en la ética del individuo que hizo esta información del trazador manual, ¿no? Entonces, son informaciones que tienen que ver con las medidas y con el monitoreo que nos van a ayudar a, pues, dar una garantía de calidad en cada producto derivado de lo que yo esté dando de información. Aquí vemos un ejemplo del monitoreo, ¿no? Vemos el monitoreo en forma manual, en forma digital con el tema de los trazadores, en un seguimiento de carga, pero aquí vemos algunos ejemplos, como por ejemplo vemos el monitor que se hace del protocolo de validación de una tecnología de prevacío. Cuando yo la tengo parada 4 horas, corro un ciclo de calentamiento y entonces después corro una prueba de Boy&Dick para validar la motobomba que yo tengo que ver que en realidad esté haciendo esta remoción dinámica de aire de la cámara, ¿no? En realidad está extrayendo todo para que pueda ser inyectado el vapor, vaya de la parte más caliente del esterilizador, que es el techo, y de ahí baje los paquetes, que es la parte más frisa. Y en ese esta meseta de esterilización cumpla con esos patrones que yo requiero, que ya los mencionamos, de temperatura, tiempo y presión, para que esta constante me dé una garantía de calidad. Y ese monitor también me va a ayudar, porque si hay alguna falla del equipo, alguna falla del tema del esterilizador, pues puedo tener ese monitor en mediciones y a la larga también ver si la máquina pues tiene un cumplimiento en el tema de esterilización, ¿no? Como vemos aquí también, ya el proceso entre manual y digital, ¿no? Donde vemos el indicador químico, vemos las etiquetas de trazabilidad, el indicador físico y el indicador biológico en la parte de abajo, ¿no? Que estos son protocolos y tienen que ser monitoreos que se tienen que hacer constantemente, dependiendo del tipo de cargas que tengas, pero comúnmente si tú tienes una esterilización de vapor y puedes garantizar el monitoreo biológico en cada carga, sería lo mejor, porque es el producto y es la tecnología que más se ocupa en el proceso de esterilización. Y arriba vemos un seguimiento de carga, donde ya podemos ver óptimamente la entrada del indicador biológico, la salida del indicador biológico, el cumplimiento si es negativo o positivo. El cumplimiento del negativo es cuando en cada carga está saliendo negativo y que está matando esta cantidad de esporas que yo necesito para dar una garantía en este ciclo. Pero también está el positivo de control, que se da cuando yo abro la caja de nuevo del indicador biológico y entonces corro un ciclo, corro una incubación biológica de este indicador sin haberlo sometido a una tecnología de esterilización y me tiene que dar un positivo. Esto es para probar el lote de la máquina, ¿no? Entonces aquí vemos muy marcado lo que se dicen de las normas 045, físico, químico y biológico, para vigilar la tecnología que tenga el cumplimiento en los patrones de control para dar una garantía de calidad en la esterilización. Pero no solamente es eso, chicos, tiene que ver con el flujo desde que entrega la enfermera quirúrgica, desde que es procesado un área de descontaminación, desde que es evaluada la tecnología, desde que es evaluado un instrumental en pruebas de función, de corte, o sea, tiene que ver con todo. Por eso les decía que al principio, el hospital tiene que ser un todo, el cumplimiento tiene que ser estrictamente y riguroso, el monitor tiene que ir a todas partes. O sea, no solamente químico, físico y biológico, sino ver el monitoreo en procesos de medición donde voy a ver que en realidad se está haciendo el análisis de la pieza, que en realidad la estoy lubricando, que en realidad están haciendo pruebas de funcionalidad, que en realidad va a tener ese corte o esa retracción o ese tipo de martillado o ese tipo ¿no? de inserción para que el elemento sea funcional. El grado de calidad no tiene que ver solamente con ese monitor, tiene que ver con un todo en la escuela del paciente. Los recipientes, aquí hablamos un poquito también de la parte del monitor de las tecnologías que ocupamos de la química de la desinfección, ¿no? Como vemos, cuando ocupamos sustancias químicas peligrosas para desinfectar, como encontramos algunos cloruros de benzalconio que a veces siguen ocupando, algunos cuaternarios de amonio que también siguen ocupando, bueno, que esos son desinfectantes de bajo nivel que no tendrán que estarse ocupando ya. Entonces, cuando hablamos de un monitoreo, tiene que ser sobre sustancias químicas peligrosas llamadas desinfectantes de alto nivel, clasificadas por el doctor Rotala como semicríticas, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante de entender, porque si no lo preguntan en el país, si llega la COFEPRIS y te dice,
Dame tu registro de monitoreo del desinfectante que estás ocupando. Sí, claro, se lo voy a entregar. Cada producto o cada empresa que vende estos productos tiene la responsabilidad de darnos estas tiras, ¿no?, que vemos aquí, para medir la densidad del producto que estoy ocupando para la desinfección, por ejemplo, en las áreas de endoscopía, que es donde más ocupamos estos productos, como es el ortoftaldehido, el glutaraldehido y los ácidos paracéticos, ¿no?, o acéticos, que hoy en día son los que más se manejan en la estructura del área de endoscopía o hospitalaria. Entonces, es muy importante entender la química del producto y saber qué estoy yo midiendo para que tenga un cumplimiento. Aparte que yo tengo que membretar en las áreas de endoscopía si es para colodoscopio, si es para endoscopio, que son situaciones diferentes del cuerpo, que una está más contaminada que la otra. Entonces, es muy importante establecer este estricto control de separación de estas dos tinas, y eso se los digo por experiencia propia que nos ha pasado, que sí hemos encontrado estos análisis que llega a hacer la COFEPRIS, y entonces nos dice, oye, ¿por qué estás metiendo en el mismo desinfectante el colonoscopio, el endoscopio? Eso es grave. Entonces sí es importante que podamos entender esta separación por control de infecciones. Entonces, lo que más les van a preguntar es esta tablita, ¿no? El valor que tienen de la medición del desinfectante de alto nivel. ¿Y quién lo hace? ¿A qué hora lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿No? Entonces, debe de llevar un rotulado, deben estar tapados todo el tiempo, sea el químico que sea, deben estar tapados todo el tiempo, deben de rotularse con el nombre del producto, la fecha de preparación, contar con una bitácora de uso, no deben de utilizarse productos de bajo nivel, como el cloruro de benzalconio, como les decía, o los cuaternios de amodio, que la búsqueda de desinfección de alto nivel o intermedia, cuando se utiliza glutaraldehido, debe de validarse su efectividad mediante tiras reactivas. No solamente el glutaraldehido, también el ortoftaldehido y el ácido paracético tienen sus tiras de medición de la densidad, del espectro que puede llegar a dejar, ¿no? Después de un tiempo de cumplimiento, digamos que el fabricante te dice que son 14 días de vida del producto en tina, pues tengo que estar validando que en realidad llegue esos 14 días. No, chicos, no llega a los 14 días. Cuando estás en producción constante, como las áreas de endoscopía, llega si acaso a 5 o 6 días, ¿eh? Pierde muy rápido su densidad. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos el enjuagado, no hacemos un buen sopleteo de este elemento y lo metemos con agua, partículas de agua que se llegan a mezclar con las partículas o moléculas del desinfectante, y entonces pierde esa densidad, o sea, se desgasta el producto y entonces ya no es usual o unifuncional para usarlo. Entonces se tiene que medir estrictamente esta densidad del producto por recomendación del fabricante, ¿no? Actores importantes también detrás de este proceso, los profesionales de la central de selección y reproceso son usualmente los responsables de la verificación, calificación, monitoreo y validación de los equipos. Una vuelta de hoja. Y mi responsabilidad como jefe de selle es ver que todo esto se cumpla. El monitoreo en la selle, la verificación y calificación en la industria, en la fábrica, y la validación también en la fábrica. Entonces, yo tengo que tener estos controles, que haya recomendación del fabricante. En caso de ser necesario, los profesionales de ingeniería hospitalaria pueden ser requeridos. ¿Por qué? Porque quien mide y valida la calidad del agua en estos tanques grandes llamados ósmosis inversa o reversa, o suavizadores, tienen que ser ellos. Entonces hay que estar detrás de ellos diciéndole, ingeniero, ya revisó la calidad del agua, ya vio que cumpla con los silicatos, ya vio que tenga la concentración de sales. O sea, ingeniero, le pido que lo verifique de forma continua para que no tengamos problemas en la central, en la calidad del vapor y en la calidad del lavado. Entonces, muy importante este tipo de cosas. Ellos también son individuos que tienen que ser, pues, entrenados para este tipo de toma de decisiones. Como les decía yo, todo el equipo multidisciplinario tiene que conocer su central de equipos, tiene que conocer lo que hacen ahí, tiene que conocer esas garantías de calidad y el por qué yo necesito un agua de calidad, por qué yo necesito monitorear las tecnologías, por qué yo necesito los preventivos que sean monitoreados y calculados por cada 6 o 7 meses, dependiendo de lo que pida mi norma, pero que en realidad se esté haciendo, que se esté haciendo estos preventivos, que se esté haciendo estos predictivos, que entonces tengamos una manera de tomar decisiones sobre los monitores que tengo implicados en este tipo de tecnologías, para que yo pueda dar una garantía de calidad del proceso de esterilización. Verificación de nuevas cargas, las cargas o nuevos kits de cirugía que están en los contenedores rígidos deben de ser validadas en el uso de indicadores químicos.
Cuando yo meto una tecnología nueva de contenedor, por poner un ejemplo, o una bolsa de grado médico nueva, o una bolsa de Tyvek, necesito evaluarla con el tipo de indicador para ver que en realidad sea viable y sea compatible. Comúnmente la industria ya tiene este tipo de análisis y ciencia implicada esto, donde nos va a decir si es compatible y no. Pero yo puedo hacer estos protocolos de monitoreo en el hospital y darme cuenta si en realidad este tipo de productos son viables versus la bolsa, el indicador o la etiqueta de trazabilidad en el caso de los empaques suaves, ¿no? En el caso del empaque plástico papel o el Tyvek. En el caso del contenedor sí es muy importante ver este análisis de que en realidad haya permeabilidad dentro del contenedor y que en realidad está llegando el vapor hasta donde yo necesito o el plasma hasta donde yo necesito en contacto, ¿no? Entonces, sí es muy importante la situación de los indicadores químicos versus el tipo de empaque que voy a tener. Verificación de equipos esterilizados por vapor. Se debe de seguir las instrucciones del fabricante en todo momento. Por eso les digo, el fabricante ya lo tiene evaluado, el fabricante ya sabe, ya lo monitoreó, pero yo si tengo dudas puedo hacerlo y puedo tener protocolos implementados en el hospital para tomar el análisis de esto y entonces decir, a mí me salió este resultado y la industria le salió este. Comúnmente tiene que ser igual, no tiene que ser variable. A veces llega a suceder que haya una variabilidad ahí, entonces hay que tomar atención en ese análisis, ¿no? Muy bien, pues ya para finalizar, la esterilización no es un evento relativo al tiempo, chicos, tiene que ver con la manipulación, pero también tiene que ver con todo el proceso de gestión y conlleva la garantía de esterilización de cada producto. Esto tiene que ver con los monitores, la validación, la verificación de la cual acabamos de hablar. Esto es solamente un pequeño recorrido sobre este tipo de información, pero en el Congreso, en el mes de marzo, vamos a ver más a profundidad estos temas con expertos especiales que vamos a llevar para que esto sea un Congreso con muy buena información, exitoso, para que ustedes puedan tomar decisiones. Siempre me gusta terminar con este tipo de slides, ¿no? Donde quiero decirles, vemos al fondo del lado izquierdo la urbe, la gran urbe nacional, aquí en el centro de la Ciudad de México, el pulmón de la ciudad, donde está el bosque de Chapultepec, están estas infraestructuras creadas por el ser humano llamado arquitecto, en el cual han hecho estos monumentos arquitectónicos, que no me gustaría estar hasta arriba, ¿verdad?, de alguna de esas torres, pero que llevan de la mano el futuro del tema tecnológico del cual yo lo estoy mencionando. Yo sé que a lo mejor en todo, no tenemos como el alcance en todos los hospitales en el tema de tecnología, pero que en algún momento picando piedra podemos llegar a estar ahí y podemos tomar la decisión de hacer lo correcto. Esto lo dice Víctor Franklin con el tema de la proactividad. Prevención conlleva a seguridad. La seguridad tiene que ver con la tecnología que yo puedo implicar en el proceso, ¿no? Y con esto cierro. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Sean esos valientes que tomen decisiones para poder viajar en este tipo de situaciones y podamos entender que la tecnología también puede ayudarnos, que el proceso definido tiene mucho alcance, pero que la tecnología también puede ayudarnos a tomar decisiones y que estas tecnologías pues no trabajan solas, tienen que ser monitoreadas, tienen que ser evaluadas para que tengan el proceso correcto tecnológico que yo voy a necesitar. Entonces, por mi parte es lo que quería compartirles y pues no sé si hay alguna duda. Muchas gracias, David. Muchas felicitaciones por aquí. Muchas gracias. Muy bien. Si hay preguntas, vamos. Sí, tenemos una pregunta de Esmeralda Hernández Flores. ¿Con qué tipo de marcador se puede hacer el rotulado de equipo y material? Con cualquier tipo de marcador que no sea base de cera, porque la base de cera es derivada del petróleo y eso llega a transminarse en la bolsa y llega a manchar los paquetes. Con que tú lo hagas con un plumón indeleble, que pueda hacer, de base de aceite, perdón, que pueda ser membretado, donde yo les decía, en esta parte, ¿no? Voy a poner el ejemplo, en esta parte de la pestaña es donde se recomienda que se haga. Hoy en día existen ya etiquetas de trazabilidad manual que puedes poner en la parte media del producto, ¿no? Como esta que vemos aquí. Pero lo recomendable es que sea en la parte de la pestaña con un plumón de una tinta que no se pueda, que no pueda irse a más allá del paquete, ¿no? En la parte interna, que es lo que podría contaminar.
Pero lápiz a base de cera, pues no, ¿eh? Ese no. O sea, ni crayones, yo he visto que ocupan hasta crayones, no. No. Hay plumones que ya la industria vende también, ¿eh? Plumones específicos compatibles con cualquier tipo de bolsa. Ok, gracias. Nicolás Rivas Ferretis, ¿es válido el uso de lápiz de cera en el etiquetado de material sobre bolsas de grado médico? Creo que esa pregunta nos ya se la contestamos. Sí. No es recomendable. Sí. A Nicolás. Y pues muchas felicitaciones por su ponencia, por parte de los asistentes a esta ponencia. No, pues muchas gracias a ustedes. Para María Guadalupe Miramonte Real nos pregunta, ¿la calidad del agua sigue siendo un reto en México? Claro, ¿Qué pasa cuando solo se revisan los niveles de coloración de las cisternas? No entendí la parte última, ¿cómo dijo? Ajá. ¿Qué pasa cuando solo se revisan los niveles de coloración en las cisternas? Cloración. Me imagino que es cuando cloraciones, ¿no? Cloración. Cloración, perdón. Puede ser cloración. Pues hay un porcentaje de cloro que puede entrar, no es adecuadamente que haya una cloración como tal. Cuando hablamos de los equipos del agua, la tecnología del agua que va a entrar, las tecnologías de extracción, no se recomienda la cloración. Por eso ya tiene un sistema de barrera que es a través de sales que limpian el agua, los silicatos que yo necesito para que el agua entre con calidad. El agua tiene que ser suave, no tiene que tener cloro. El cloro oxida los instrumentales. Así es. Entonces, el cloro es para el suministro hospitalario. Ahí sí tiene que tener una cloración que piden en cierto porcentaje las autoridades en salud, ¿no? Entonces, pero en el área de esterilización no. En el área de esterilización no debería haber cloro. Imagínate la afectación que le da a los instrumentos, los va a oxidar bien rápido. Si estamos batallando con las sales, la reducción de sales en cantidad, los silicatos, calcio, zinc, magnesio que yo necesito, pues imagínate, ¿no? Meterle cloro, pues sí le puede dar una afectación a tus instrumentales y a la misma cámara de esterilización, ¿no? La oxida. Ahí hay un dilema, David, porque la COFEPRIS pide agua clorada, ¿sí? Y no sé si no entienden el concepto de agua crítica, pero debería de ser agua crítica. Exactamente. Realmente. He tenido unas conversaciones con ellos cuando han venido acá al grupo. Pero en ese caso hay que modificar la norma. Sí, claro, es que todo está ahí tenemos que ver y hablar y discutir con estas autoridades para que puedan permitir estos cambios. Estos cambios sí los hicimos, pero la doctora Roxana Trejo nos apoyó, trabajamos con ella, ustedes estuvieron involucradas en estos términos, pero pues cuando los llevaron al Senado, pues no permitieron hacer cambios, dijeron que no, y que le iban a revisar. Tenemos que insistir porque sí ha habido problemas. Sí, hay que picar piedra. Hace poquito el doctor López-Gatell pidió también una nueva revisión. La licenciada Alicia Hernández también nos invitó a participar, pero se quedó ahí en la mesa, ya no hicieron nada más, ¿no? Y volvemos a lo mismo, están preocupados, pero a la vez no les interesa, entonces ya ahí no entiendo a las autoridades en salud, ¿no? Sé de hospitales que en el área, sobre todo ahí de procesamiento estéril, han tenido que justificar con evidencia científica la importancia de que ahí les están dando un agua crítica. Y COFEPRIS te dicen, la necesitamos clorada, pero clorada, lo acabas de explicar, daña al instrumental. Así es. Ok, bien. Por ahí hay más preguntas. Veo una que dice, ¿dónde se puede conseguir la NOM 016? La puedes encontrar en PDF en internet. Así es. O en la página de la Comisión Permanente de Enfermería también hay varios de los. También, así es. ¿Cuánto tiempo se le da de margen para considerar estéril un material? Se refiere a la caducidad, me imagino. Pues es que esta la tienes que calcular. De hecho, nosotros hacemos un taller y de hecho en el manual de la OPS viene un ejemplo de cómo debe de hacerse el cálculo del tiempo, ¿no? Al final la esterilización no es un evento relativo al tiempo, tiene que ver con la manipulación de los paquetes. Más bien lo que tienes que voltear a ver es la barrera de aislamiento que vas a crear ya en bolsa plástica, contenedor, para poder trasladar estos paquetes, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de voltear a ver. Sí debes de hacerlo, lo puedes calcular, te invito a que veas en la página de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril viene el cálculo de producción y el cálculo de la vida de anaquel, ¿no? Entonces,
sí es importante que lo vean para poder calcular. Tiene que ver con el tipo de anaquel, el tipo de espacio, la temperatura, la humedad, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, para poder tomar decisiones, porque no es lo mismo tener un paquete esterilizado en bolsa a grado médico a tenerlo en una bolsa de cartón, ¿no? Por ejemplo, porque luego esterilizan hasta en papel periódico, entonces eso no es una calidad de empaque. Entonces, sí, te invito a que lo veas en el manual de la OPC, en el canal de YouTube de la AMEXP, ahí viene esta información. También les invito, los vimos, Vida de Anaquel, también vimos el maniculeo de los Alicia equipos. Hernández lo dio, y también está en nuestro canal. En la página también de la FEMEC, sí, ahí también pueden consultar. Ahí está también. También nos preguntan en dónde pueden encontrar información sobre el correcto etiquetado del instrumental. Pues mira, es que realmente no es que haya una información como tal, ¿no? Esto tiene que ver con la recomendación del fabricante. El fabricante de los dispositivos de trazabilidad te van a decir, hay un tipo de etiqueta, ¿no? La industria que se dedica a vender para los procesos manuales también te va a decir que hay un tipo de etiqueta grado médico y te dan el etiquetador ya con las fechas graduales. Acércate a la industria. Nosotros no te podemos definir un tipo de etiquetado. Ellos te pueden decir cuáles son los elementos que te pueden ayudar a etiquetar un paquete. Pero es mejor, ¿eh? Es mejor etiquetar que rotular. Había otra pregunta. Hace un momento en el chat preguntaban que ¿cuánto tiempo tiene que cambiarse los filtros para las cajas de esterilización? No sé si hay una fecha o tienen un tiempo de vida disponible. Hay dos tipos de filtros, ¿no? Por recomendación de los fabricantes, hay uno que se ocupa en cada proceso que se le da, o sea, cada que se utiliza se cambia, ¿no? Que es de polipropileno. Pero hay otro de polietileno especial que dura, híjole, porque es un tiempo indefinido, pero tiene que ver con los trazadores, ¿no? Con la calidad del agua. Yo tuve de esos filtros y a mí me duraron más allá de un año, no pasaron, ¿eh? Se empezaron a picar, se empezaron a roer y se rompían. Entonces, va a depender de tu fabricante, de tu tipo de calidad de agua, de tu tipo de proceso que le estés dando a este tipo de filtros que te digo que son reusables, como hay otros que son de un solo uso y se desechan, ¿no? Nada más para un proceso de esterilización se ocupa la caja y se tiene que cambiar por otro, que son de polipropileno. También nos preguntan, si no hay indicador biológico y químico, ¿tendrá aún así garantía del esterilizado? Si te fijas en el físico, sí, puedes tomar decisiones. Si el físico está cumpliendo con los patrones de 121 grados centígrados, 21 psi de presión y 20 minutos de esterilización y tienes una buena calidad del agua, entonces tú puedes decir que sí está esterilizando el equipo. Sin embargo, sí es viable porque la norma te pide que estés metiendo indicadores biológicos, por lo menos uno al día. El CDC te dice que uno a la semana, pero mínimo un monitor sí debes de hacer para tener la garantía de que ese equipo, ¿no?, está esterilizando correctamente, aunque viva cambios relativos en el correr de los días en la semana, pues se tiene que estar evaluando, ¿no?